Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión sobre superficies cuadráticas o superficies cuádricas. Cualquiera de los dos nombres se puede usar. Para esta sesión usaremos material extraído del libro de cálculo, tomo 2, de los autores Larson y Edwards. Bueno, quiero primero mostrarles algunas figuras y a partir de lo que ustedes conocen como un cilindro, quiero que me digan cuáles de estas tres figuras creen que sea un cilindro. Entonces la primera se muestra aquí en la pantalla. Vamos a nombrarla como la figura 1. Esta es la figura 2. Y finalmente la figura 3. De acuerdo a su intuición, a lo que conocen hasta ahora de cilindros, ¿cuál de estas tres figuras o cuáles de estas tres creen que sean cilindros? Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. La 1. La 1, muy bien. ¿Los demás qué opinan? La 1. ¿La 1? Sí, la 1. ¿La Sí, 1? la 1. Uh-huh. Sí, suena como que es más evidente que esta primera superficie se puede nombrar como un cilindro, ¿verdad? Es nuestra... de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado antes como cilindro, pues pareciera que es la única forma que podría definirse así. Bueno, en este contexto ocurre que de hecho las tres son superficies cilíndricas. Vamos a ver ahora la definición y aquí el objetivo es entender cómo se usa este concepto, cómo se identifican estas llamadas superficies cilíndricas. Entonces vamos a leer esta definición. Entonces, un cilindro dice, bueno, cómo se construye a partir de lo siguiente. Tenemos una curva C en un plano. Fíjense que aquí el dato importante es que esa curva C no tiene restricción de ser una curva cerrada o una curva abierta. Simplemente dice, es una curva C que se encuentra en el plano. Es la única condición, que es una curva que se puede situar en un plano. Pero la forma de esa curva no tiene restricción. Ahora, consideremos una recta L, le estamos llamando L a esa recta, que es no paralela a ese plano en donde se sitúa la curva. Si nosotros formamos rectas paralelas a la recta original, pero que todas ellas pasen por la curva C, vamos a hacer aquí un diagrama para ir describiendo justamente esto que estamos describiendo. Okay. Entonces la primera condición es que esa curva C se sitúe en el plano. Entonces vamos a suponer que esa curva C está en este plano del pizarrón. Vamos a dibujarla, no sé, de la forma que sea. Ahí está. Ahora lo importante es que la línea recta L no sea paralela a este plano, o sea, no voy a tomar líneas rectas que se sitúen sobre este plano, sino que las líneas rectas, pues en este caso van a atravesar el plano. Ahora voy a suponer que mi dibujo ya se encuentra en el espacio 3D. Entonces voy a suponer que ahora se encuentra ya no en el plano, sino en el espacio tridimensional. Pero lo importante es que esa recta, esta curva en color rojo sí se sitúa en un solo plano, o sea, sí podría plasmarla en un solo plano.
Okay, pero la llevo al espacio tridimensional. Vamos a considerar ahora una línea recta. Lo que me piden es que esta línea recta no se encuentre sobre este plano. Entonces, pues en general podría ser algo así. Vamos a suponerle en R3. Ajá. No es paralela al plano donde está la curva en color rojo. Ahora lo que vamos a hacer es construir más líneas rectas paralelas a esta línea azul. Para distinguirlas, las voy a colocar de otro color. Todas estas líneas rectas no son cualesquiera líneas rectas paralelas a esta original. Todas aquellas pasan por la curva en color rojo. Entonces, voy a dibujar líneas rectas paralelas al azul, pero que atraviesen a la curva en color rojo. Ahora las estoy dibujando separaditas, pero en realidad estas líneas pues están pegaditas una de la otra. Ajá. Con estas líneas lo que iré formando es una superficie. Entonces vean cómo ya hace más sentido lo que habíamos visto en las figuras anteriores. Ahorita vamos a ver en cada una de ellas cuál sería la recta y cuál sería la curva. Ajá. Entonces todas estas son paralelas a la recta original. Pero además cada una de esas líneas rectas, aquí solamente dibujé un segmento de ellas, pero las líneas rectas son infinitas. Además cada una de esas líneas rectas pasan por la curva en color rojo. Ajá. Entonces imagínense que ustedes dibujaran más curvas, más líneas rectas aquí, paralelas, no se cruzan. Ahí se me fue un poquito la línea. Ajá. Pues van a generar una superficie. Esa es la definición de cilindro en este contexto. Entonces nuestra definición pues rompe con la definición que teníamos de cilindro. Si bien la definición de cilindro que teníamos sigue estando vigente, esa es solo un caso particular, porque las superficies cilíndricas en este contexto pueden tener formas más generales. Ajá. Veamos en cada una de ellas cuál es la línea recta. Solo déjenme regresar rápidamente a la definición. Para esta definición entonces encontramos también algunos nombres importantes. Bueno, el primero, pues la superficie generada se va a llamar cilindro. Segundo, la curva C se llama curva generadora o directriz del cilindro. En este caso, ¿cuál sería la curva generadora? Pues sería la de color rojo. Ajá. Todas las rectas paralelas que se construyen a partir de la original serán las generatrices, así se van a llamar. Entonces, este conjunto de líneas rectas paralelas se conocen como líneas rectas generatrices. Y todas ellas van a ser parte de la superficie. Ahora sí, vamos a regresarnos a identificar cuál sería la curva generadora y la recta generatriz. Por ejemplo, para esta superficie cilíndrica, la curva generadora, vamos a poner en azul, la curva generadora es justamente la circunferencia. Ajá. Entonces esta es la curva generadora. Observen que en este caso la curva generadora es una curva cerrada. ¿Y cuáles son las rectas generatrices? Vamos a identificarlas. Pues son rectas que no pertenecen al plano donde está la curva. En este caso, de hecho, son perpendiculares. Entonces las rectas generatrices vienen aquí alrededor. Ajá. Todas ellas son paralelas entre sí y pasan por la curva generadora. Ajá. Y con ello
vamos a formar esta superficie cilíndrica. Entonces van alrededor de todo este conjunto de puntos sobre la curva generadora. Ajá. ¿Okay? Entonces todas estas son las rectas generatrices. Como lo mencionamos aquí también. Entonces aquí vamos a poner rectas generatrices. Y pues como son una infinidad, forman toda esta superficie, que es, bueno, de hecho un cilindro así infinito. Aquí solamente dibujamos una porción, pero pues es un cilindro infinito, ¿no? Estas rectas se extienden de forma indefinida. Veamos esta otra superficie cilíndrica. ¿Cuál creen ustedes que sería la curva generadora? Para esta superficie cilíndrica, ¿cuál creen que sería la curva generadora? ¿Nadie? La que es como forma de U. O sea, la que forma La U. Ajá, exactamente. La curva con forma de U, que es muy parecida a una parábola. Podría ser una parábola o no. Pero bueno, es una forma parecida. Ajá, es una forma de U. Muy bien, esta es nuestra curva generadora. Déjenme ponerla aquí en línea punteada para dar la idea de que está aquí por dentro. Creo que salió peor. Ok, vamos a hacerlo así. Ajá, entonces esta es la curva generadora. ¿Y cómo serían? Perdón, ¿cómo serían ahora las rectas generatrices? Están en el eje rojo. Ajá, vienen aquí paralelas también al eje X en color rojo. Entonces las rectas, recuerden que la única condición es que estas rectas no deben situarse en el mismo plano que la curva generadora. Entonces, al trazar todas estas líneas rectas, vamos a ir generando la superficie que ya ven aquí. Y todas las que vienen de este lado, o sea, de estos puntos, también. Acá tendríamos todas las líneas rectas. Ajá. Entonces estas son las rectas generatrices. Ocurre lo mismo acá. ¿Cuál creen que sería nuestra, vamos a ponerlo en color morado, cómo sería nuestra curva generadora? La que es como especie de ola. Ajá, la que es como especie de ola, ¿verdad? Parece una forma senoidal. Entonces vendría más o menos así. Ajá. Entonces esta es la curva generadora. Y las líneas rectas, que no deben ser paralelas, no deben situarse en el mismo plano, perdón, nos van a ir generando todos los puntos de la superficie. Luego vienen más por aquí. Entonces todas esas líneas rectas no son cualesquiera líneas rectas como esta, ¿verdad? Todas deben de tener la condición de pasar
por la curva generadora. Ajá. Entonces estas son las rectas generatrices. Bueno, quisiera ahora que hiciéramos un brevísimo ejercicio y que algunos de ustedes nos compartan su superficie cilíndrica a partir de una curva en la que ustedes quieran y formando la superficie con las rectas que ustedes elijan. Entonces vamos a tomarnos un minuto para construir una superficie cilíndrica y después quisiera que algunos de ustedes nos compartieran su superficie, ¿vale? Déjenme grabar esta parte. Muy bien, vamos ahora a continuar, ya que vimos estas gráficas de lo que se conoce como una superficie cuadrática. Ahora vamos a describir a estas superficies cuadráticas en términos matemáticos. Una superficie cuadrática se sitúa en el espacio y tiene una forma, una ecuación con las siguientes características. Esta es la ecuación más general para una superficie cuadrática. Vamos a ver algunos rasgos interesantes en ella. Lo primero que observamos es que aparecen, por supuesto, términos cuadráticos en las variables, tanto para x, para y como para z. No necesariamente en una superficie cuadrática, lo vamos a ver a continuación, tienen que aparecer los tres, pero al menos uno de ellos sí. O sea, no pueden ser los tres diferentes de cero, porque ya no sería una superficie. Podría ser una superficie cuadrática quizá más simple, como un plano, también podría ocurrir. Pero bueno, en este caso como que son un poquito de mayor interés estas otras que tienen la forma cuadrática, pero bueno, aún así podría ser. Entonces aparece término cuadrático, aparecen términos combinados. Vean, aquí las variables se están multiplicando, xy, xz y yz, o sea, son las tres posibles combinaciones de ellas en pares. Y finalmente, a continuación aparecen tres términos que son los términos lineales, o sea, ya no son los cuadráticos, sino los lineales, y finalmente el término independiente. Entonces, esta es la ecuación más general de una superficie cuadrática. Ya para casos particulares podría suceder que aparezca un término cuadrático, uno lineal, el independiente nada más, Entonces van a haber distintas combinaciones y las combinaciones, digamos, muy particulares son las que vamos a trabajar ahora, que son estos tipos de superficies cuadráticas. Para los demás podría ocurrir que ya no esté clasificada dentro de este conjunto, la superficie cuadrática, pero aún así la ecuación igual se aplica. Vamos a trabajar estas 6 superficies cuadráticas y vamos a ir describiendo de cada una de ellas los rasgos importantes. Después lo que vamos a hacer es que a partir de la ecuación identificaremos cómo es su gráfica. Muy bien, entonces esta es la forma general. Como ahora vamos a trabajar únicamente, para comenzar, superficies cuadráticas que se encuentren situadas en el origen o que tengan ese punto de referencia que es el origen, ahora se van a dar cuenta que estos términos cruzados no van a aparecer. Pero eso es porque la gráfica está situada en el origen y no está girada, ¿no?, con respecto al eje vertical Z. Entonces estos términos cruzados no van a aparecer.
podemos comenzar entonces a resaltar a rasgos aquí importantes. Comencemos con el elipsoide. El elipsoide pues nos recuerda a una curva en el plano que es justamente la elipse. Ajá. ¿Qué rasgos observamos aquí en la ecuación de una elipsoide? Bueno, vean que aparecen los tres términos cuadráticos. Eso es importante. Aparecen los tres términos cuadráticos. Cada uno de ellos tiene una suma involucrada. Y el número, por supuesto que está en el denominador, pues nos va a dar algunas características de cómo es la forma de este elipsoide. Si es vertical, si es horizontal y de sobre cuál eje se encuentra. Además, vemos que están igualados, esta suma de los cuadrados está igualado a 1. O sea, la ecuación en principio se puede llevar a esta forma. Probablemente ahorita vamos a ver algunos ejercicios. De inicio, la ecuación no se ve exactamente como esta forma general, pero al hacer operaciones en la ecuación que no alteren el equilibrio de esa ecuación, se puede llegar a esta forma general. ¿Cuál es entonces la característica de este elipsoide? Pues es como si ustedes observaran una elipse, pero en 3 dimensiones. Ajá. Entonces vean como aquí se sitúa, ahí me queda un poquito, se sitúa la superficie, que es como la forma más general de un elipsoide. Cada uno de estos son elipses. Muy bien, ahora vamos con la segunda superficie. A este se le conoce como un hiperboloide de una hoja. Veamos rasgos importantes. Aparecen también, como ocurre en el elipsoide, los términos cuadráticos divididos en cada uno de estos números positivos. Pero ahora la diferencia con respecto al anterior es esta. Que uno de los términos cuadráticos aparece multiplicado por -1. O sea, solo uno de ellos. Ajá. Solamente uno de ellos. ¿De qué depende o cómo se vería modificada la gráfica si otro de ellos fuera el negativo? Bueno, ocurre que justamente la variable que tiene signo negativo aquí es la variable del eje. Aquí tenemos x, y, z. El término negativo, que es en z, nos dice que el eje de este hiperboloide se sitúa sobre z. Si el menos estuviese aquí, por ejemplo, vamos a suponer que este fuera menos x cuadrada sobre a cuadrada y los otros dos fueran positivos, y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada igual a 1, la gráfica de esta superficie sería un hiperboloide, pero situado sobre el eje x, que es este. Entonces digamos que vendría más o menos así. Estaría así, acá y así. Entonces el eje x sería el eje de este hiperboloide. Este y este z. ¿Vale? Entonces no es como la forma única. O sea, hay formas alternativas que van a ir simplemente modificando cómo es que se dibuja la superficie. Observemos ahora a este tercer tipo de superficie cuadrática, que es el hiperboloide
de 2 hojas. El hiperboloide de 2 hojas, en cuanto a la ecuación, ahora, si observan, aparece un término positivo y 2 negativos, también igualado a 1. Esto es importante, va a haber algunos más adelante que ya no están igualados a 1. El hiperboloide entonces está igualado a 1, tiene 2 términos que son negativos y uno que es positivo. ¿Cuál es aquel positivo? O sea, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en la gráfica? Pues ese que es positivo nos va a dar el eje del hiperboloide, que ahora es de 2 hojas. Vean que hay 2 superficies que están separadas. Si, por ejemplo, el positivo estuviese situado sobre Y, entonces el eje Y sería el eje del hiperboloide. ¿Vale? Entonces es como van a ir cambiando. Muy bien. Vamos a grabar esta parte. Bueno, ahora vamos a comparar la ecuación del hiperboloide de una hoja con la ecuación del cono elíptico. Observemos que el lado izquierdo de la ecuación es el mismo, pero la diferencia es que en el cono elíptico tenemos la igualación a 0, a diferencia del hiperboloide de una hoja que está igualado a 1. Por lo tanto, esta ecuación nos va a generar esta superficie que son como 2 conos unidos por el vértice, que en este caso se encuentra en el origen. Aquí el término cuadrático que tenga el signo negativo va a coincidir con el eje de este cono elíptico. Si el menos ahora se encuentra, vamos a suponer que el menos estuviese en por ejemplo en Y, que fuese algo así, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada igual a 0. Entonces la gráfica también, pues se vería modificada. ¿Cuál sería ahora el eje de este cono elíptico? Pues sería el eje Y. Entonces el cono se vería más o menos así. Aquí vendría una parte del cono y aquí la otra parte. Entonces el eje Y, que es el que coincide con el término negativo en la ecuación, es el que corresponde al eje. ¿Vale? Muy bien, veamos ahora el paraboloide elíptico. Para el paraboloide elíptico, si observan la ecuación, una de las variables aparece solamente en la forma lineal, ya no aparece en la forma cuadrática. Y las otras dos variables siguen siendo cuadráticas. ¿Qué va a ocurrir ahora con ese término lineal? Pues que el término lineal nos va a decir nuevamente cuál es el eje de este paraboloide. Si, por ejemplo, el término lineal fuese x y entonces fuera la ecuación de esta forma, z cuadrada sobre, a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada, entonces este paraboloide elíptico se vería más o menos de esta forma. Estaría situado con eje sobre el eje X del sistema cartesiano.
Entonces esa es la diferencia, ¿vale? Vamos a grabar hasta aquí. En el paraboloide hiperbólico tenemos una ecuación que se asemeja a la ecuación del paraboloide elíptico, excepto porque ya no hay una suma, hay ahora una resta de estos términos cuadráticos. Bueno, aquí hay, si observan esta superficie, es como una silla de montar. Tiene una curva que va, digamos que una parte que se ve hacia abajo, después hacia arriba, y pues en este caso el eje también de la curva coincide con el término lineal. Entonces la parte que va hacia arriba, hacia los positivos, digamos esta U que va hacia arriba, se encuentra sobre el plano o es paralela al plano YZ, y la curva que va hacia abajo es paralela al plano XZ, XZ, que es la que tiene el signo negativo. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta serie de ejercicios. Aquí lo que nos piden es relacionar estas ecuaciones con las distintas gráficas que vamos a ver más adelante. Por acá están las gráficas, ahora se las voy a mostrar. Pero antes de hacer justamente esa relación de las ecuaciones con las gráficas, primero vamos a ir identificando los rasgos que tiene cada una de estas ecuaciones y los vamos a comparar con los modelos que acabamos de ver. Y a partir de esa comparación, pues vamos a decir cómo es su gráfica, y entonces ya después nos vamos a buscar justamente todas esas gráficas. Entonces vamos vamos con la primera ecuación. Aquí vamos a traer las ecuaciones. En un segundito para... Ok, entonces esta es la primera ecuación. Entonces, rasgos importantes de esta primera ecuación: que todos los términos cuadráticos aparecen, o sea, de las tres variables, que todos ellos aparecen en positivo y que están igualados a 1. Aquí, pues el único que cumple con esa condición, pues es el elipsoide. ¿De qué depende la forma del elipsoide? Por ejemplo, se ve como más alargado en el eje Z, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que se encuentre más alargado? De los factores que tienen en el denominador. Por ejemplo, observemos que aquí en X y en Z los factores son los mismos, es decir, esa forma de elipse en el plano XZ en realidad va a ser una circunferencia, porque los dos tienen el mismo valor, 9 y 9. En el caso de Y se ve, bueno, que el factor es más grande. Esto se va a ver reflejado en la gráfica de la siguiente forma. Aquí tendremos los tres ejes. Y va a ser más alargado sobre el eje Y. Es decir, que este óvalo va a ser más alargado que con respecto a los ejes X y Z, donde va a ser básicamente una circunferencia. Si nosotros cortamos por acá al al elipsoide, se va a ver una circunferencia. Entonces va a ser más alargado en el eje que tiene el factor mayor. ¿De acuerdo? Y ahorita buscamos su gráfica.
Muy bien, vamos con la ecuación número 2. Esta es la ecuación número 2. Si observamos la ecuación, no tiene una forma, digamos, exactamente como en las ecuaciones que trabajamos de los 6 modelos. Lo que tenemos que hacer para ella es modificarla de tal manera que ahora sí encaje con alguno de los modelos. Lo primero que haré será convertir este valor a la derecha en 1. Y para ello voy a multiplicar toda la ecuación por el inverso multiplicativo, que es menos un cuarto. Entonces, si multiplicamos menos un cuarto por 15, por menos 4y, etcétera, vamos a llegar a lo siguiente. Aquí sería 15 entre menos 4 por x cuadrada. Acá sería menos 4 por menos un cuarto, daría positivo, más y cuadrada. Nada más, sería positivo, sería 1. Acá también sería menos 15 sobre 4 z cuadrada igual a 1. Ahí sería el negativo. Muy bien, ahora vamos a modificarlo. Voy a colocar primero el término positivo y después los demás. Entonces ahora dejaré como sigue. Este será menos 15 cuartos de x cuadrada menos 15 cuartos de z cuadrada igual a 1. Aquí solamente habría que modificar ligeramente este denominador para que se vea como x cuadrada sobre a cuadrada, pero en realidad no tiene ahorita tanta relevancia. Lo que quiero que observemos es en qué modelo encaja esta última ecuación. Observemos, aparecen los 3 términos cuadráticos. Están igualados, la ecuación está igualada a 1, pero 2 de ellos son negativos. Vamos a ir repasando y veamos si encontramos pues tiene puros positivos. Por ejemplo, tiene un negativo y 2 positivos. Y este es el que tiene un positivo y 2 negativos igualados a 1. Entonces se trata de un hiperboloide de 2 hojas. ¿Cuál es el eje de este hiperboloide? Veamos cuál es el que tiene el término positivo. Y. Ajá. Por lo tanto, este es un hiperboloide de 2 hojas que se encuentra situado con eje en el eje Y. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Entonces este es X, Y y Z. Bueno, entonces es Y, pues se va a ver más o menos así. Va a haber una parte del hiperboloide y otra parte Hiperboloide y otra parte. al otro lado. Ahí está. Ajá. Ahí. Si pudieran apagar un momento su micrófono y ya nada más encenderlo cuando quieran participar para que no se duplique el sonido.
Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Déjenme grabar. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio 3 y haremos algo semejante para modificar la ecuación y comparar con algún modelo que sea del mismo tipo. Entonces, modificar esta ecuación para que la igualación sea a 1, no a 4. Entonces voy a multiplicar a toda la ecuación por el inverso multiplicativo, que en este caso es 1/4, y nos queda la siguiente cantidad. Entonces sería x cuadrada únicamente, menos y cuadrada sobre 4 más z cuadrada igual a 1. Ahí está. Ahora veamos rasgos importantes de esta ecuación. Está igualada a 1. Tiene dos términos cuadráticos, bueno, los tres términos cuadráticos, dos positivos y uno negativo. Entonces vayamos a buscar un modelo que se asemeje a esta ecuación. Veamos este modelo hiperboloide de una hoja. Los tres términos aparecen cuadráticos, están igualados a 1. Dos de ellos son positivos y uno negativo. Entonces se trata de un hiperboloide de una hoja. El término que lleva el signo negativo es la variable que coincide con el eje. En este caso, ¿cuál sería el eje? Pues sería el eje Y. Entonces, este hiperboloide de una hoja tiene eje en Y. Vamos a representarlo. Entonces vendría pues algo así. Así. Su eje es el eje Y, que es el que tiene el término negativo, ¿vale? Muy bien, vamos con el siguiente. Ahora, para la ecuación número 4, también observamos que se encuentran las tres variables elevadas al cuadrado. Solamente que ahora la ecuación se tiene que modificar para que se iguale a alguna constante. En este caso, pues la única forma de igualarlo es que y pues quede en el lado opuesto de la ecuación. Entonces nos va a quedar algo así como 4x cuadrada más 9z cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Entonces veamos rasgos importantes de esta ecuación. Aparecen los tres términos cuadráticos, dos son positivos y uno negativo como en el de arriba, pero la diferencia es que ahora está igualada la ecuación a 0 y no a 1. Veamos la ecuación del cono elíptico. Aparecen los tres términos cuadráticos, pero están igualados a 0. Dos de ellos son positivos y uno negativo, que es justamente lo que observamos en la ecuación número 4. ¿Cuál es qué relación guarda el término negativo? Pues que esa variable, la variable que corresponde a ese término, es justamente el eje del cono elíptico. Entonces, ¿cómo vendría este cono? ¿Cuál es el término negativo? Es el que aparece en Y.
Por lo tanto, ese cono va a estar situado con eje en Y. Ahí está, déjenme poner un poquito más grueso. Ahí está el cono. Su eje es justamente el eje Y, que es el término negativo. De la ecuación. Muy bien, todavía nos quedan, me parece, 2 ecuaciones más para terminar. Nada más que no tengo aquí otra más espacio, pero bueno, vamos a hacerlo por acá, aunque no va a quedar tan amplio. Ya sé, vamos a hacerlo al final porque ya no tengo espacio acá. Para que no quede amontonado, lo voy a colocar en una diapositiva al final. Muy bien, ahora veamos este siguiente caso, es la ecuación número 5. Observemos rasgos importantes de esta ecuación. Tiene 2 términos cuadráticos, pero tiene un término lineal. Entonces, lo que haremos es despejar de tal manera que la variable que aparece al exponente 1 quede del lado izquierdo únicamente. Si recuerdan todas las ecuaciones que vimos que tienen la variable, una de las variables al exponente 1, estaban justamente de esa forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Menos 4y estaría igualado a menos z cuadrada menos 4x cuadrada. Ahora vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de menos 4, que es menos 1/4. Entonces toda la ecuación vamos a multiplicarla por menos 1/4. Menos 1/4. Ahí está. Y el resultado pues va a darnos lo siguiente. Y ahora va a aparecer con el factor 1. De este lado, menos z cuadrada por menos 1/4 quedará z cuadrada sobre 4. Después tendremos lo siguiente, menos por menos más, también 1/4 por 4 es 1, entonces aquí tendríamos más. Déjenme borrar esta, se ve muy extraña. Entonces este es 4 más x cuadrada. Ahora ya es posible identificar el modelo. Tenemos y igualada a una suma de cuadrados. Repasemos los modelos que tienen justamente a la variable lineal, como en este caso, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Ambos tienen a una de las variables al exponente 1. ¿Cuál es la diferencia? Que en este hiperbólico aparece una resta y en el elíptico aparece una suma. Por lo tanto, se trata de un paraboloide elíptico. ¿Cómo lo dibujamos? Pues recordemos que el término lineal es aquel que nos va a dar el eje. La variable que aparece al exponente 1 es aquella que nos va a dar el eje del paraboloide elíptico. Para nuestro ejemplo, el término que aparece lineal pues es el que corresponde a la variable y. Por lo tanto, nuestra gráfica va a tener la siguiente forma. Ahora el eje estará situado sobre el eje y se verá más o menos así.
Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio número 6. Haremos nuevamente la modificación de esta ecuación para llevarla a una forma reconocida, más general, como de los modelos que hemos trabajado. Rasgos importantes que nos ayuden a decidir qué hacer, cómo modificar esta ecuación, que aparecen aparecen términos cuadráticos, pero aparece un término lineal. Entonces, en este caso vamos a despejar a la variable que aparece al exponente 1. Entonces quedará como 4z igual a, ahora será y cuadrada en positivo menos 4x cuadrada. Ajá. Y para despejar z, pues simplemente multiplicamos por 1/4 toda la ecuación y obtenemos lo siguiente: y cuadrada sobre 4 menos x cuadrada. Ahí está. Menos x cuadrada. Pues fue justamente el último modelo. Vean, es este. Y coincide, de hecho la forma es la misma. La diferencia de cuadrados es de la forma y cuadrada menos x cuadrada. Bueno, excepto por los factores. Y z es la misma, en este caso, que está elevada a la 1. Entonces la forma de la función es muy parecida a esta que tenemos acá. Ajá. Ahora vamos a ir ya haciendo ese match entre las ecuaciones y las gráficas. Ahora les voy a mostrar las gráficas. Entonces, en el primero dijimos que es un elipsoide. Acá tenemos inciso A, inciso B, pues no hay ningún elipsoide. Después tenemos C y D, pues ahí ya nos encontramos al elipsoide. Veamos que está más alargado sobre el eje Y que hacia los otros dos ejes. Ahí yo lo exageré un poquito. Pero bueno, pues es la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces el 1 lo tendremos que emparejar con el inciso C. Entonces aquí vamos a ponerle en color morado. Este corresponde a la ecuación número 1. Muy bien, vamos con la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos generó una superficie que es justamente un hiperboloide de 2 hojas, cuyo eje se sitúa en el eje Y. Entonces vamos a ver de las figuras que nos dan cuál es un hiperboloide de 2 hojas con estas características. AB, pues no. D tampoco. Ahí está. Tenemos un hiperboloide de 2 hojas situado con eje sobre el eje Y. Entonces la ecuación número 2 encaja con la figura número inciso E. Muy bien, vamos a continuar ahora con la ecuación número 3. En la ecuación número 3 observamos el hiperboloide de una hoja situado sobre el eje Y. Entonces el hiperboloide de una hoja, vamos a ver por acá, lo teníamos, ahí está. Hiperboloide de una hoja situado sobre el eje Y. Entonces el inciso F encaja con la ecuación número 3. Veamos ahora a la ecuación número 4. La ecuación número 4 corresponde a un cono elíptico cuyo eje es el eje Y. Entonces cono elíptico, ahí está, sería la gráfica del inciso B. Cono elíptico sobre eje Y. Entonces esta es la ecuación número 4. Veamos ahora la descripción
ahora que les envíe las diapositivas van a encontrar a los incisos 5 y 6 o las ecuaciones 5 y 6 hasta el final. Ajá. Bueno, si no lo modifico y a ver, lo puedo colocar en orden. Para la ecuación número 5, aquí teníamos un paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico, vamos a buscarlo, bueno, además observen la forma que tiene. Entonces aquí el único que queda es A, pues ahí no encaja. Ahí está, en el inciso D tenemos un paraboloide elíptico que abre hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, este inciso D corresponde a la ecuación número 5. Corresponde a la ecuación número 5. Vemos ahora la última ecuación, solamente para cotejar. La ecuación número 6 corresponde a un paraboloide hiperbólico, como el del modelo que ya habíamos visto en la ecuación general. Y pues finalmente queda el inciso A, que encaja perfectamente con la descripción de la ecuación número 6. Y así ya tenemos a cada una de las gráficas emparejada con su ecuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces como actividad ya en casa ustedes van a realizar lo que nos indica este ejercicio, que es identificar, como lo hicimos en estos ejercicios, a qué tipo de superficie cuadrática se refiere, haciendo las modificaciones a la ecuación para que empaten con el modelo general. Ya una vez que ustedes realicen esa gráfica o el bosquejo, van a usar algún programa de cómputo para cotejar lo que ya encontraron. Y yo les sugiero que usen GeoGebra, que es una aplicación gratuita. También la pueden encontrar como una app para descargar ahí en el celular, pero no necesariamente tienen que hacerlo. O sea, se puede trabajar desde la página de GeoGebra. Está tardando ahí, no sé por qué. Aquí lo único que van a hacer para la gráfica es en esta línea donde aparece aquí el más, es donde vamos a escribir. Bueno, aquí, déjenme. Muy bien, entonces vamos a trabajar aquí algunas ecuaciones para que vean cómo es que se grafica una superficie de este tipo en GeoGebra 3D. Voy a escribir la ecuación, por ejemplo, de una de estas superficies que ya trabajamos. Ok, vamos por ejemplo a usar la ecuación, la ecuación del elipsoide. Ajá. Entonces es 9, 16 y 9. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Voy a escribir x cuadrada. Ahí está. Recordemos que este está dividido entre 9. Después es más y cuadrada. El cuadrado ahorita no se ve aquí porque ya el programa pues tiene esa habilidad de irme reconociendo cuando hago exponente, pero yo coloco el simbolito que es como una especie de gorrito,
Ajá. Lo coloco para que me diga, bueno, para indicarle que es el exponente. Ajá. Entonces cuadrada entre, ya cuando le pongo la división, solito me da esa fracción, que es 16. Igual a cuánto? A más, porque es un elipsoide más z elevado al cuadrado sobre 9 también, igual a 1. Ajá. Entonces ya ahí le puedo dar enter para escribir la siguiente o no. Entonces aquí el programa pues ya me grafica el elipsoide. Puedo buscar un ángulo adecuado para que se vea la superficie y tomarle por ahí una captura a esta región para anexarlo a las respuestas de mi solución. Ajá. Entonces así es como van a graficar ustedes en esta aplicación, ¿vale? Lo van a hacer para los ejercicios que quedaron aquí pendientes. Ajá. Y pues van a comparar sus resultados. Si es que alguno no coincide o no tienen dudas, pues ya me avisan. Les voy a dar algunos avisos de la clase, son avisos generales. El primer aviso tiene que ver con la evaluación. Tal vez ya les había comentado, la evaluación de nuestros parciales se va a dividir en dos partes. El 60% serán las evaluaciones escritas, el 40% serán las tareas. Les voy a dejar ya su primera tarea y lo que vamos a hacer para estas tareas es que las van a entregar a través de una plataforma que se llama Gradescope. La van a buscar así. Yo más tarde les voy a dar el código de la clase. Ahorita todavía no podrían ingresar, no la tengo todavía. Gradescope. Aquí, una vez que ustedes ingresen con el código que les voy a dar de la clase, para las tareas lo que se va a requerir es que ustedes tomen fotografías de las tareas, pero no a página completa, sino únicamente de cada inciso, no, ni siquiera de cada ejercicio, de cada inciso. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tienen un ejercicio en donde hay 3 incisos. De cada inciso van a tomar una fotografía o más, o dependiendo, a lo mejor si el ejercicio es muy extenso, pues para su solución tomaron, no sé, 2 páginas. Van a sacar la fotografía de esas 2 páginas para cargarlas a ese inciso y así sucesivamente. Entonces, ya una vez que tenga el código, se los haré llegar y se dan de alta. ¿Qué otro aviso tengo? Bueno, pues vamos a hacer las demás sesiones también por esta plataforma. Solamente me falta por ahí alguien que no, parece que es Luz. Ya a los demás les di los di de alta. Si hay alguno, busqué los nombres de acuerdo a la lista que tengo en Classroom, pero si no tengo todavía la lista oficial del grupo, si hubiera alguien más que no está agregado en Classroom, tampoco estaría agregado en Teams. Entonces ya para esta semana eso se me haría muy extraño. Yo creo que ya todos deberían de estar agregados, pero de cualquier forma lo revisamos. No sé si tengan ustedes alguna pregunta sobre algún aspecto de la clase. Yo tengo una duda, maestra. Sí. Había comentado que la parte de la figura se iba a alargar en el eje que tenga el término negativo. Pero, por ejemplo, aquí en el ejercicio 23 estoy viendo que hay 2 términos negativos y uno positivo. ¿Se alargaría el positivo? Ajá. En el ejercicio 23, por ejemplo, vamos a buscar un modelo que tenga un positivo y 2 negativos. Me parece que fue el último. No, el último es lineal. Pero además igualado a 1, ¿no? Aquí está. Un positivo, 2 negativos igualado a 1. Eso significa que el eje
se sitúa en el positivo, en este caso es el positivo, que para el ejercicio 23 el positivo es justamente X. Por lo tanto, esa figura se va a situar sobre el eje X, o sea, va a tener este hiperboloide de 2 hojas, va a dibujarse sobre, o sea, con eje, el eje X. Vale, muchas gracias. Ajá, sí. Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta? Entonces, les envío por ahí el código de Gradescope y vamos a entregar la próxima tarea en los siguientes días. La primera tarea corresponde a los temas de vectores, que son producto punto, producto cruz y algunas aplicaciones que vimos de área, proyección también. Y para este siguiente tema, la tarea va a consistir en algo como lo que hicimos el día de hoy, que es hacer ese match de la ecuación con la gráfica y también utilizar el programa de cómputo, alguna aplicación como la que yo les mencionaba aquí. Hay otras aplicaciones, no tienen que usar la misma, si ustedes ya conocen alguna otra. Por ejemplo, está Wolfram Alpha. Wolfram Alpha también se puede usar. Lo que sucede con Wolfram Alpha es que como me da la figura, pero no me deja modificarla, o sea, no puedo rotarla o no puedo hacerle nada más. Entonces, esa es la diferencia con este programa, que en el caso de GeoGebra, pues sí puedo moverla y tomar por ahí la captura en el ángulo más conveniente, ¿no? En que se vea, que se represente mejor. Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Les envío a esas actividades para que pues ya empiecen a trabajar. Y de los ejercicios seguramente van a surgir más preguntas.